estamos listos y preparados para acompañarlos en esta hora de programación de Telemedellín. Bienvenidos, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Medellín Ciudad Saludable. Ya para cerrar esta semana de actividades, doctora Fanny Isabel, que creo coincide conmigo, ha sido muy productiva, muy positiva. Buenos días, ¿cómo está? Sí, señor, muy buenos días, bien, muchas gracias. Esperando que todos los televidentes también se encuentren muy bien y muy dispuestos para escucharnos y para vernos, para tener ese encuentro grato de todas las mañanas, donde nuestro objetivo principal es hablar de salud y tener obviamente una información educativa en hábitos de vida saludable. Sí, una semana muy productiva, de temas muy variaditos, con mucha participación de ustedes, que es lo más importante, donde cada día aprendíamos cosas nuevas sobre los temas de salud de la ciudad y de temas de salud también personal. Desde ya se activan los mecanismos de participación, están listas las líneas telefónicas, las redes sociales, el correo electrónico, que en un ratico les vamos a recordar. Invitaciones importantes para que lo tengan en cuenta. La primera especialmente dirigida a la comunidad del corregimiento San Cristóbal y zonas aledañas. Mañana, doctora Fanny, ahí en el Parque Central del Corregimiento San Cristóbal, Festival Ciudad Saludable. Sí, señor, importantísimo entonces que lo tengan en cuenta, porque es ese día en donde nosotros nos podemos dedicar tiempo a cuidarnos. No debemos estar enfermos, recuerden, solamente para asistir a este tipo de actividades. Las personas que se sienten sanas tienen la oportunidad de que se les haga un chequeo de presión arterial, es importante, es una enfermedad silenciosa que solo se detecta haciendo este tipo de chequeos, un tamizaje visual para los adultos y para los niños, visitar las unidades de higiene oral, aprender también sobre la parte de sexualidad segura, en fin, una oportunidad inmensa con un horario amplio donde todos los habitantes de San Cristóbal pueden aprovechar estas oportunidades y lo más importante es regalarse tiempo y regalarse esa salud que están ofreciéndole a los profesionales este día. Además que, como decía la doctora Fanny, es todo el día, empieza a las 9 de la mañana y se va hasta las 4, 4:30 de la tarde, hay que aprovechar. Y si usted está en una de las veredas de San Cristóbal, incluso nos está viendo, por ejemplo, en San Sebastián de Palmitas, otro de los bonitos corregimientos de Medellín, se pega la voladita para el Parque de San Cristóbal y aprovecha también el Festival Ciudad Saludable, no lo desperdicien. La segunda invitación es para el próximo lunes. 11 de la mañana, Medellín Ciudad Saludable celebra 3 años de emisiones, por fecha realmente comenzamos el 29 de agosto, 3 años cumplidos, pero además 700 emisiones de este trabajo de todos los días, de soltar la gotica para construir estilos de vida saludables. Exacto, un verdadero placer entonces poder compartir con ustedes este próximo lunes a las 11 de la mañana. Vamos a estar en un espacio diferente, vamos a tener muchas sorpresas en este programa, va a tener una dinámica completamente distinta a la que tenemos aquí todos los días en el estudio, con el fin de celebrar que ustedes nos han acompañado durante 3 años, 700 programas, recordar cosas bonitas y aprovechar obviamente entonces para felicitarlos a todos ustedes y a las personas que han creado este programa. Sí, las felicitaciones no son para nosotros, son para ustedes, que son los que nos permiten, gracias a su sintonía y su participación, seguir al aire con este proyecto, porque si ustedes participan y expresan lo que expresan aquí, es porque el proyecto sirve y tiene entonces ese sentido. Por eso, felicitaciones por estos 3 años. Tema del día, tremendo el tema del día para hoy. Vamos a hablar del embarazo en menores de 14 años y de una vez le vamos a poner el subtítulo de un intolerable social. Bueno, de esta manera nos sumamos desde Telemedellín y la Secretaría de Salud de Medellín, Alcaldía de Medellín, a la conmemoración de la Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente. Se cumplirá la próxima semana, empezando las actividades el lunes 21 y avanzando hasta el domingo 27. Intolerable social. Además, doctora Fanny Isabel, y esto no es charlando porque esto es un delito. Exacto. Cualquier acto sexual con menor de 14 años en este país es un delito. Por eso lo tenemos que prevenir, lo tenemos que atender desde lo físico y desde lo mental también. Pero además lo tenemos que rechazar y denunciar. Y este trabajo lo tenemos que hacer juntos, primero tomando conciencia del impacto negativo que ese embarazo, el menor de 14 años, tiene. Exactamente, Felipe, importantísimo entonces tener en cuenta que se sigue dando en nuestra ciudad, se sigue dando desafortunadamente en nuestro país, que se convierte entonces en una situación que impacta negativamente no solamente en la vida de esa niña, no solamente en la vida de esa familia, sino en nuestra sociedad. Empeora el círculo de pobreza, empeora todo
la parte educativa, porque allí se truncan todos los sueños, se truncan todas las posibilidades de que esa mujer siga viviendo inicialmente pues esa etapa tan importante de la vida que es la adolescencia, para convertirse en madre y para frustrar todas esas posibilidades de ser profesional, de tener una familia en unas condiciones más adecuadas. Les agradecemos mucho la sintonía y así les damos la bienvenida a esta emisión, la última de la semana de Medellín Ciudad Saludable. Bienvenidos. Encanta porque lo veo además muy necesario enfatizar lo jurídico. Es un delito, así la relación sea consentida, ese embarazo en una menor de 14 años de edad. Es que se quieren mucho, es que este señor, este muchacho de 22, 25, 30, 40 la ama mucho, es realmente la mujer de su vida. No podemos consentir esa situación. Tenemos que permitirle a esas personas y especialmente a esa adolescente generar sus habilidades, su proyecto de vida y revisar con mucha conciencia cuando lo pueda hacer qué quiere para su vida, cuántos hijos tiene. Esto tiene que ver con un asunto que hemos hablado mucho, doctora Fanny Isabel, los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuándo quiero? ¿Cuántos hijos quiero? ¿En qué momento de mi vida? Es un delito y no lo podemos consentir, además porque estamos en una cultura que ha hecho como natural las relaciones con menores de 14 años y hasta el embarazo en mujeres, en adolescentes menores de 14 años. Pues no, señores, no lo podemos permitir. Efectivamente, Felipe, además porque el impacto en la salud de estas niñas es inmenso. Resulta que una niña que se embaraza antes de los 14 años, en realidad antes de los 19 años se corren muchos riesgos para la salud. Aumenta 4 veces la posibilidad de que haya muerte materna porque hay más factores por su inmadurez física de que se presenten enfermedades como la preeclampsia, que es la hipertensión inducida por el embarazo, también como la anemia, que es un factor que hace que los bebés puedan nacer prematuros o de bajo peso, y también porque se pueden presentar enfermedades graves, parto prematuro, placenta previa, sangrados o hemorragias que los llevan incluso a la muerte. Sin mencionar también que como las niñas no están preparadas, pues hay un grupo también que busca abortos clandestinos con unas tristes consecuencias, con niñas, mujeres que terminan con histerectomía, es decir, perdiendo su útero por infecciones severas o también en muerte por hemorragias, por no hacerlo en la forma que se debería hacer. Tocaba el tema, doctora Fanny Isabel y amigos, en estos días con algunas personas cercanas y me planteaban que ese era un asunto que todavía ocurría en Colombia, pero que realmente se daba como en zonas rurales, donde el acceso a la educación formal no era como oportuno, es decir, como que sí es una realidad, pero muy alejada. Las cifras, las estadísticas demuestran que eso no es así. Año pasado, 2014, en Medellín, embarazos de adolescentes entre los 10 y 14 años, estamos hablando de niñas, 274 casos. No allá en la vereda, lejísimos del último municipio de Antioquia, en la capital del departamento, la segunda ciudad del país, 274 casos en 2014. No encontré las cifras de Bello, Itagüí, Envigado, pero si sumamos esos casos, estamos hablando de tal vez 1.000 o cerca de 1.000 casos aquí, en el área metropolitana. Por esto este es un tema y un reto de sociedad que tenemos desde la salud pública también. Exacto, unas cifras bastante tristes, bastante alarmantes, que nos llevan entonces a dimensionar la magnitud de este problema. Y dentro de las causas, pues se han encontrado varias situaciones, por ejemplo, las presiones grupales que apuntan mucho a este grupo de edad. Esta edad es más vulnerable a que se haga lo que los amigos y lo que los padres están haciendo y lo que ellos dicen. La poca información, aunque sabemos que hay cada vez más estrategias para que el tema de la sexualidad segura, de los métodos anticonceptivos, llegue a nuestros jóvenes y adolescentes, a pesar de que ellos los conocen, no los están utilizando. Les da pena, les da miedo, se informan mal, no van al profesional de la salud, no consultan con el docente, mucho menos con los
los padres se informan básicamente de sus amigos, de personas que no le dan una adecuada información, piensan que nunca les va a pasar y definitivamente pues ahí es donde vienen las tristes consecuencias de estos embarazos. También la repetición de patrones familiares, entonces una madre que se embarazó antes de los 14 o de los 19 años, generalmente puede aceptarse que sus hijas también lo hagan. Pues bueno, esos son elementos que debemos considerar, no nos quedemos solo en la queja y en el reto social. Hoy vamos a trabajar los factores protectores. La doctora Fanny estaba exponiendo las causas. ¿Qué lleva a una menor de 14 años a embarazarse? Hay unos factores que son culturales, otros que son sociales, individuales. Son elementos que vamos a tomar, pero también cómo podemos revertir esas cifras y proteger a nuestras menores de edad. Y ese tema, el de las causas y el de los factores protectores, lo trabajamos también en el informe de entrada para este programa que les presentamos a continuación. El abuso sexual es una forma de violencia que afecta en gran medida a los niños, niñas y adolescentes, enfocándose en el público femenino y dejando entre sus consecuencias, en muchos casos, embarazos en menores de 14 años. La gestación a temprana edad representa un riesgo para la salud física y mental de la menor, pues su anatomía aún no está lo suficientemente madura, poniendo en riesgo su integridad a la hora del parto o por abortos inseguros. El desconocimiento frente al correcto manejo de las relaciones sexuales por parte de la niña, entre otros factores, hacen parte de una problemática que representa la vulneración de la integración sexual de las jóvenes. Aunque comúnmente el maltrato a nivel intrafamiliar, la ausencia de una economía sólida y la falta de educación son las principales características de un ambiente en donde podría ser abusada una menor, se destaca que cualquier persona, sin importar su raza, credo o estatus socioeconómico, puede ser víctima de ese abuso. Recuerde que la unión y el apoyo familiar son factores protectores donde la comunicación entre padres e hijos será fundamental para resolver dudas de sexualidad, para explicarle a los jóvenes en qué momento pueden estar siendo vulnerados y mostrarles la importancia de hablar de lo que sucede si sienten que algo no está bien. Cuando su hijo o hija acudan a usted por ayuda, confíe en él y busque a su vez el apoyo de un profesional. Una problemática que definitivamente requiere de una atención integral, no solamente dejarlo a las instituciones educativas, a los profesionales de la salud. La comunicación, el acompañamiento familiar es fundamental en estas edades donde podemos identificar que hay factores de riesgo, que los niños son más vulnerables y que podemos intervenir a tiempo para que nuestros jóvenes, no solamente las niñas, porque igual quienes embarazan a estas niñas, los jovencitos, estén teniendo proyectos de vida, habilidades para la vida, adecuada toma de decisiones, y todo eso parte desde la casa. Es muy frustrante encontrar una niña que queda en embarazo cuando no lo quería y cuando tiene que cambiar todas esas actividades normales de la adolescencia por empezar a cuidar un bebé, o en los casos más graves por empezar a trabajar, y generalmente son trabajos informales, y por eso es que se empeora el círculo de la pobreza. En todo caso, ojo con nuestros entornos más próximos. Recuerden que las cifras son claras, indicando que más del 75% de los casos de abuso sexual en nuestros niños, niñas y adolescentes se dan en los contextos de cercanía y confianza entre los familiares y las personas más cercanas. Y los casos, revisando estas estadísticas, el 81.7% de los casos de la violencia sexual se da en menores de 19 años. Tema serio, tema importante. El Medellín, por fortuna, se está trabajando con conciencia. Recuerden las campañas importantes que se están haciendo para evitar el abuso sexual comercial, con el compromiso de muchos personajes y cada vez más ciudadanos. Tendremos actividades especiales en los próximos días. Bueno, es un contexto que nos indica que hay trabajo, un trabajo serio, un trabajo responsable, pero este es un asunto que no le podemos dejar al gobierno, a la secretaría, a ver qué hace la Universidad de Antioquia, que tiene su centro. No, este es un asunto que tenemos como reto social. 441-2100, esa es la línea local, 018-041-4099, la línea nacional gratuita. También está en nuestras redes sociales. Claro que sí, aunque yo sé que llamar para ustedes es muy importante, pues también están las redes sociales que últimamente las tenemos un poquito abandonadas. Es @saludmedellín en Twitter, por allí pueden escribir de una forma pues más
calmada. Felipe siempre está pendiente de esos mensajes, y también tenemos nuestra página en Facebook, por ejemplo, a propósito del Festival Saludable mañana en San Cristóbal. Ahí pueden ver entonces cuál va a ser el horario, cuáles son las actividades que se van a presentar. Esa página es Salud Medellín, la de Facebook, y también el correo electrónico que está disponible siempre para ustedes 24 horas al día, que es medellínsaludable@telemedellin.tv. Ese Festival Ciudad Saludable de mañana en el Parque de San Cristóbal es el anticipo, el preámbulo de la entrega de la nueva unidad hospitalaria de San Cristóbal, que no me canso de decir, es de lujo, es espectacular. Por supuesto, administrará Metrosalud y ampliará una cantidad de servicios, ofrecerá muchas más camas, servicios de urgencia. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, pero ténganlo en cuenta porque es el jueves de la entrante semana, es un sitio precioso. Nuestra invitada para hoy es psicóloga, se llama Nidia Ortega y cumple funciones y trabajo con el Centro Nacer de la Universidad de Antioquia. Nidia, pasa por favor, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias. Qué bueno Nidia, tenerte por acá. bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué más, Nidia? ¿Cómo vas? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amables. En desarrollo de un tema que se nos convierte, como lo explicábamos en la introducción, en un verdadero reto social. Es que no podemos admitir ni el embarazo, pero generalicemos la violencia sexual en menores de 14 años. Para nada, y lo tenemos que rechazar como sociedad. Sí, como un delito. Como un delito, Básicamente eso es. ese es el criterio con el que tenemos que pensar el tema del embarazo en adolescente menor de 14 años. Nidia, cuando vemos la problemática específicamente en nuestra ciudad, ¿cuáles son las situaciones más comunes que están rodeando a esa niña que se embaraza antes de los 14? Bueno, yo pienso que el primer elemento es la naturalización de un asunto que es problemático. Cuando un asunto se vuelve cotidiano, se vuelve natural, se vuelve normal, que un adulto diga que la novia tiene menos de 14 años, sabiendo que es un abuso. Cuando sabemos que hay madres que validan y permiten esas prácticas, yo pienso que ese es un elemento, el elemento, digamos, sociocultural ahí es fundamental para que se siga presentando la problemática, una aceptación, una normalización de algo que es anormal, ¿cierto? Ese es un primer elemento. Hay otras consideraciones también muy importantes que las vamos a ver ahorita durante el programa, que tienen que ver con las condiciones familiares, con la alta disfuncionalidad que encontramos en muchas de las familias, con las barreras de acceso a los servicios, con la vulnerabilidad emocional que tienen estas niñas para embarazarse, con los condicionamientos culturales que validan también pues, un embarazo adolescente, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a ver un poco de eso, pero yo pienso que hay mucha tela de donde cortar. Sí. El tema es largo. Pasemos por favor a la sala, sigue por Nidia, allá. doctora Gracias. Fanny Isabel. Gracias. Recuerden participar y estamos aquí dispuestos a atenderlos hasta las 12 del mediodía. Quienes son detallistas ya vieron un caballito sobre la mesa. Obligatoriamente para justificarlo tengo que preguntarle a Nidia por qué trajo ese recurso que supongo es pedagógico. Claro, mira, el caballito surge a partir de poder trabajar con los niños y adolescentes el tema del control emocional como un factor de riesgo muy importante. La prevención de problemáticas sociales, entre ellas el embarazo en adolescente. Porque Pony, él se llama Pony, el caballito interior nos dice, sí, el caballito interior que nos enseña que no podemos ser tan vulnerables en la parte emocional, que tenemos que controlarnos, que hay un proceso de autorregulación que es importante. Entonces, por ejemplo, con los chicos y chicas encontramos que muchas veces los papás en un descontrol emocional les dicen cosas muy dolorosas, los agreden física y emocionalmente, y que después, ¿cómo devolver eso, cierto? Que lo que tenemos que volver es sobre la familia como un entorno protector donde el caballito sea fundamental. Controlémonos en esa parte de la rabia, de la ira, del manejo inadecuado de los conflictos al interior de la familia. A ponerle riendas a esas emociones. Él tiene su rienda, Claro. entonces hay que cogerle la rienda al caballito. Y aparte de eso, vincularnos de otra manera, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con los papás, les decimos el tema de la autoridad, el tema del ejercicio de la sexualidad de nuestros jóvenes y adolescentes, tiene que estar atravesado por un amor responsable, por un amor exigente, pero también por un amor vinculante, un amor que nos humanice. Entonces, cuando, por ejemplo, se trabaja con los papás, se les pregunta, bueno, ¿y usted cómo castiga?
pues no tengo sino la pela y el grito, busquemos otra manera, cambiemos los gritos por el elogio, cambiemos las malas palabras por los detalles de estar con el otro, por la ternura, cosas que hemos perdido y que hacen que sea una alta vulnerabilidad emocional y que cualquiera que llegue a ofrecerme amor, ese que yo no tengo, pues entra perfectamente y de ahí pues es uno de los riesgos que es ese manejo emocional. Está claro porque está aquí Entonces Pony. ahí está Pony. Bienvenido Pony, aquí lo acompañándonos hoy tendremos también. para volver a hablar de él más adelante. Vamos ahora a Itagüí, allí se encuentra Mercedes Barragán. Buenos días Mercedes, bienvenida. Buenos días, doctora, y todos los que acompañantes ahí. Pues me parece muy bueno el tema. Apenas llegué, no sabía de qué se trata, pero me entró la llamada porque hace como un mes apenas los veo, pero todo lo que han presentado me parece súper bueno. Y entonces yo también tengo una experiencia de una niña, aunque la crié con ciertos buenos principios morales en mi casa, todo, pero usted sabe que con los jóvenes es difícil, claro que eso hace 26 años, y el niño me nació con problemas, cierto, en ese tiempo no había ecografía, no había nada, entonces el niño nació con problemas de hidrocefalia, meningoceles, yo no sé si ustedes sabrán ese problema. Sí. Duró 6 meses en el Hospital San Vicente. El día que hablaron del Hospital San Vicente me provocaba como estar allá participando, porque ese fue el hogar de él de 6 meses y de nosotros como una casa, porque lo atendieron súper bien. Y el niño ahora tiene, sí, porque es como un niño, tiene 26 años, pero parece por ahí de 10 años, pero cierto, los médicos no daban nada porque pues un niño que nace con ese, que es la cabeza se les crece, entonces a él le pusieron la válvula Jaque, se le infectó y ahora está bien porque ya se la cambiaron, se la adaptaron porque le dio un paro respiratorio, casi se muere, hace por ahí 8 años. Y uno como mamá, o sea, como yo como mamá, porque aunque tengo un esposo, él es muy duro, pero yo fui la que tuve compasión de ella y la supe llevar, nunca le eché en cara que al niño le salió enfermo y ella era menor de edad. Entonces uno aconseja a los papás que nunca den a las personas por perdidas, aunque cometan errores, hay que ayudarlo. Yo la ayudé a ella hasta que se casó, hoy en día tiene un hogar, tiene otros 2 niños bien, y ahí está el niño el con su problema, pero entonces uno aconseja a los papás que por favor los ayuden a salir adelante. Claro. Yo, mi esposo, hasta me echaba de la casa con ella, me decía que me tenía que ir y le dije, no, ella es menor de edad y no me voy a ir ni ella ni yo. Entonces, uno hay que salir adelante. Gracias Mercedes muchas por gracias. su llamada, por el comentario, ya entendimos entonces cómo es la situación. Claro. Y lo otro es agradecerle porque nos hace muy feliz que sea una nueva televidente desde hace un mes. Ojalá se quede todos los días con nosotros. Bienvenida Mercedes, sí, muchas gracias por compartir una historia pues que de verdad es muy triste y ahora lo mencionaba yo al principio, es que muchas de las madres adolescentes, el 50% de ellas pueden tener alteraciones también en el bebé, entonces son las causas médicas también son una prioridad en este caso. Claro, pero ella también nos hace pensar en el apoyo familiar. Claro. O sea, no podemos, o sea, ya hay un problema, que es el embarazo en adolescente, pero además la crianza de ese niño y bueno, y el proyecto de vida de esa madre adolescente. Entonces ahí el apoyo familiar es fundamental. Ahora hay un asunto ahí, Nidia, doctora Fanny Isabel, que son de pronto esas cargas que como sociedad tenemos, por ejemplo, desde la moralidad y desde la visión de ciertas religiones, y es caer, estas niñas son víctimas, especialmente cuando hablamos de menores de 14 años, son víctimas, o sea, no son las responsables y las culpables de ese embarazo. Claro. Tal vez incluso hasta la culpa es nuestra por la falta de orientación, de acompañamiento, de claridad, ¿o no? Sí, claro. De todas maneras, siempre que se habla de menor de 14 años, estamos hablando de una víctima, como lo decías tú al principio, independientemente de que lo consienta. Y en ese sentido tenemos que ser muy claros porque muchas de las madres lo que dicen es, pero es que ella lo quiere, ¿sí? Pero es que él es tan buena, él nos ayuda tanto, está tan enamorada. Entonces empezamos
a hacer, digamos, natural ese asunto, a justificar ese asunto. Entonces es importante ahí definir en qué momento se convierte en un delito, ¿cierto? Entonces, menor de 14 años que tiene relaciones consentidas o no con un mayor de 18 años es un delito en Colombia, siempre, en todos los casos, y debe ser reportado, denunciado y activada la ruta de atención como protocolo de salud por violencia sexual. Puede pasar también la situación de cuando es menor de 14 años la chica con el compañero menor de 18. Menor de 18, ¿sí? Mayor de 14 y menor de 18, en cuyo caso también debe ser activada la ruta, porque de todas maneras entran al sistema de protección y de responsabilidad penal, ¿cierto? Para adolescentes, eso le cobija otro código, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. O puede pasar que sean ambos menores de 14 años, en cuyo caso ya estaríamos hablando de un embarazo temprano más que de una violencia sexual, salvo que se diera la violencia sexual, pero si es una relación consentida, menor de 14 años entra el proceso de embarazo temprano, que también es importante que instancias como Bienestar Familiar acompañen esos procesos, por lo que usted decía, doctora, ahora, por ejemplo, porque es que la mujer no solamente se embaraza, el adolescente hombre también se embaraza. Claro. Y lo que encontramos es que se replica la cadena de abandono, la cadena de maltrato, a partir de que son niñas que generalmente se quedan solas con su maternidad. Bueno, ahí tienen entonces el tema que está bien interesante, bastante para que ustedes también conversen y nos cuenten sus reflexiones frente a esto. Es prevención del embarazo adolescente. Vamos a un corte pequeño y regresamos con nuestra invitada. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que respira naturaleza. Nuestra nueva Medellín tiene el Jardín Circunvalar, una intervención urbana del actual gobierno para proteger las laderas de la ciudad. Tiene 8 ecoparques, 36.000 nuevos árboles, barrios sostenibles y un gran camino de la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo a partir del 10 de agosto y hasta el 6 de noviembre. Todos los martes puedes conocer los ecosistemas del mundo con la campaña Ecosistemas de mi Tierra. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Mayores informes 264-2800, extensiones 282 y 212. Patrocinan Alcaldías de Itagüí, Envigado, Barbosa, Tarso y Sabaneta, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana y la EDU. Periódico El Mundo está en tus manos. ¡Una! ¡Edu! ¡Y el Atlético chúpame este penco! ¡Eso es el equipazo mío, campeones! Ay, me excedí. Pero así cantamos nosotros, ¡campeones! Ay, no, esas épocas de fútbol. Pura vida en tu área. Regresamos con nuestro tema de hoy, prevención del embarazo adolescente, y Salud en el Hogar nos tiene un mensaje muy a propósito de este tema, y es que los padres, recordemos que debemos ser los que acompañen a nuestros hijos y los primeros en tocar el tema de la sexualidad responsable y de la sexualidad segura. Es un tema difícil, pero ahí está para que lo tengamos todos en cuenta y sobre todo rescatando los valores como el respeto y como el autocontrol, como lo decía ahora nuestra invitada. A propósito de esto, Nidia, esto es un verdadero reto, que los padres
hablemos fácilmente del tema con nuestros hijos y no cuando están llegando a esa edad, entre los 12 y los 13, que uno le empieza a dar miedo, está cambiando, le va a empezar a gustar el niño o la niña, ahora sí hablemos. Claro, Esto se sí. debe empezar mucho antes. Sí, claro, yo pienso que tiene que ver con el autocuidado en general, Exacto. ¿cierto? Desde pequeños hay que enseñarle no solamente el cuidado del cuerpo, el cuidado emocional, el cuidado de lo relacional. Pero también yo veo una dificultad, doctora, y es la negación de los derechos sexuales y reproductivos de la población joven y de la población adolescente. Entonces muchas mamás le dicen a usted en consulta, yo prefiero que sea, así lo han dicho, que sea marihuanera, pero que no se vaya a meter con hombres, por ejemplo, o empiezan a ser muy aprensivas, ¿cierto?, con el temor de que de pronto repitan su historia de vida. Entonces, si ya se consiguió un novio, cuidadito, no la dejan salir. Es acompañar, no quiero decir con ello que es dejarlos hacer, ¿no? Sí. Sino acompañar ese proceso de que accedan a orientación, a información, a un método anticonceptivo si es el momento de iniciar su vida sexual, porque esa negación lo que hace es que crea una barrera, un bache muy grande. El ejercicio de la sexualidad en términos de derechos sexuales y reproductivos implica que un adulto esté allí. Incluso el protocolo para embarazadas en menores de 14 años lo que plantea es eso, involucremos a la familia en ese proceso de formación en el tema de la sexualidad. Pero como de la sexualidad no se habla, o se habla en términos represivos, o se habla en términos, digamos, moralistas, eso sesga un poco que yo me atreva a decirle a mi mamá, voy a iniciar mi vida sexual, o un señor grande me está pretendiendo, o me están explotando sexualmente. Es muy difícil decirlo porque, digamos, el adulto está en otra lógica distinta. Avancemos, Nidia, un poquito más con ese tema de los factores protectores. Ya hemos revisado las causas, los factores de riesgo, incluso ahorita a los ciudadanos de Medellín les vamos a consultar por qué creen ellos se presenta el embarazo adolescente, pero como factores protectores, ¿qué más le podemos recomendar y exponer a los televidentes? Volver sobre la familia como una instancia protectora, ¿cierto? Como un entorno no expulsor, sino como un entorno donde se pueden nombrar estos asuntos, donde se puede acompañar ese proceso. Eso es fundamental, la familia, y la familia que implica ciertos asuntos, ¿cierto? El manejo de la autoridad, el manejo de la comunicación, el manejo de la afectividad. Sí, bueno, ese es un elemento importantísimo. El otro es la educación. Sabemos que las niñas escolarizadas están más protegidas y los adolescentes, porque con todos los atranques que tiene el sistema educativo es un factor protector importantísimo, como es un factor de riesgo la deserción escolar. Sabemos también que lo que usted decía, doctora, ahora el conjunto de valores, digamos como las premisas con las que uno se mueve en el mundo, y que esas de dónde vienen, de la familia. Y digamos que la instancia educativa refuerza eso. Otra cosa importante es la responsabilidad del sistema de salud. El sistema de salud para garantizar la accesibilidad a los servicios, para que las niñas puedan llegar tranquilamente a una consulta, hablar de su vida sexual, de su vida afectiva, de un caso de explotación o de abuso en caso tal de que le esté pasando, y cómo referir eso a las rutas de atención. Y una parte que desafortunadamente nos falla mucho, que es el sistema jurídico. O sea, esto tiene unas implicaciones legales que muchas veces no se llevan a feliz término. Entonces es fundamental que todos los, digamos, sectores nos juntemos para hacer prevención de esta problemática. Y obviamente pues está la vulnerabilidad o digamos la fortaleza interior que tenga esa niña para hacerle frente, lo emocional que está en juego ahí, ¿cierto? Entonces sabemos, por ejemplo, que un factor protector importante es que esa niña tenga un proyecto de vida claro, es que, digamos, se vincule a actividades prosociales. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero, por ejemplo, en la adolescencia uno se metía a todo, ¿sí? Sí. Y eso ya sabemos que protege, que ayuda, ¿sí? Estar en grupos y en actividades que favorezcan lo social. Bueno, démosle una mirada ahora a nuestra ciudad y nos acercamos a varios de los medellinenses a preguntarles por qué creen ellos que se presenta el embarazo adolescente. Vamos a escuchar estas respuestas y ahora venimos y las analizamos.
Yo creo que puede ser también por la falta de educación o porque los padres no los acompañan o algo así. Pues yo creo que eso más que todo depende de los padres, porque la educación hay que darla en la casa. Pues yo digo que es por falta de orientación mucho de los padres y también del pueblo, que le orienten más a uno y que lo colaboren más con los jóvenes, porque a veces también los padres necesitamos que nos colaboren. Ocurre por la falta de responsabilidad y por la falta de veces de conocimiento de los jóvenes. Por falta de comunicación entre madre e hija. Por la falta de información tanto en las familias como en las escuelas. Por varias razones. Una, porque en realidad como padres de familias muchas veces no hacemos ese acompañamiento a los chicos y le estamos dejando la responsabilidad a los docentes, le estamos dejando la responsabilidad al Estado, y es cuando en realidad en el hogar debemos hacer ese acompañamiento, ese fortalecimiento. Desafortunadamente las niñas no se cuidan porque no saben escuchar, y por eso es que dejan derrumbar todo ese proyecto de vida que alguna vez se trazaron. Bueno, muy interesantes las respuestas que nos entregaron los ciudadanos. Nidia, ¿quiere destacar algo de lo dicho por los medellinenses? Pues yo pienso que básicamente volvemos como a lo mismo, ¿cierto? Hay dos instancias importantes que son la escuela y la familia, pero nunca la escuela reemplazará a la familia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El otro elemento que de pronto no salió mucho allí, pero que me parece importante, son los condicionamientos culturales. Cómo en una cultura como la nuestra, patriarcal, machista, se refuerza permanentemente, digamos, creencias que validan este tipo de prácticas que son una violencia sexual. Por ejemplo, que el hombre debe tener varias mujeres, ¿cierto? Que es más macho si las tiene, que desde pequeñas nos enseñan que las mujeres nos hacemos y nos realizamos como mujeres a través de la maternidad. O sea, todos esos aspectos que digamos son como por debajo, ¿sí? Como sutiles, pero que efectivamente van generando unas prácticas, ¿sí? Entonces, digamos, el hecho de que nuestros padres muchos sean abandonantes, eso tiene un sentido y está en lo social, ¿cierto? Es ahí en lo cultural y lo social que se van gestando como ese tipo de creencias que validan y refuerzan lo que estamos hablando hoy. Se le da una importancia muy grande a la maternidad, o sea, si una mujer ya está mayor y no ha tenido hijos, Sí. usted, ¿por qué no los va a tener? Y se recrimina. Y muchas de las niñas también lo ven como un proyecto de vida, desafortunadamente. Vivo mal, hay mucha violencia, me tratan mal, pues la forma más fácil de salir de este problema es quedar en embarazo e irme de acá. Claro. Lo otro es que incluso en el número de hijos, cuando hay, por ejemplo, una persona que tiene varios hijos, que es como si lo cultural no fuera diciendo. Es más aceptado. ¿Cuántos hijos se puede tener? ¿En qué momento se debe tener? Y eso hace parte también del embarazo en adolescentes. Nidia, hace un rato, y lo has mencionado ya varias veces, tocaste el tema de las rutas de atención, y uno de los objetivos de este programa es indicarle a nuestros televidentes que hay que acceder a esas rutas y que cuando se presenta el embarazo en menor de 14 años, no solo hay que buscar ayuda para que la asistan, sino también denunciar cuáles son las rutas, cómo se accede a las rutas de atención. Claro, entonces tenemos que partir de una cosa: el embarazo en adolescente menor de 14 años de por sí ya es un delito. O sea, no hay que traer ningún papel que diga que es un delito, ¿sí? Y desde ese punto de vista la accesibilidad a la ruta tiene que ser inmediata. Entonces, hay varias formas de activar esa ruta. Primero, a través del 123 y del 123 infantil, ¿cierto? Porque allá pues es digamos, es un sistema donde te recepcionan la llamada, pero te lo remiten al 123 infantil, al programa Crecer con Dignidad, que es de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Esa es una de las rutas. O sea, llamando al 123 y mire, infantil, tengo este caso y tengo una niña y digo infantil, en embarazo. para que me refieran allá a Crecer con Dignidad. Muy bien.
Otra es llamar directamente a Crecer con Dignidad o ir a Crecer con Dignidad, queda más arriba del Hospital Pablo Tobón Uribe. Ahorita pues en pantalla van a aparecer, ahí está, 442-5120, muy bien. 442-5120, tomen todos estos números telefónicos y datos que les estamos entregando. Al CAIBAS de la Fiscalía, que queda en el Centro Comercial Almacentro, allá está el CAIBAS. ¿Dónde? En Almacentro. Ajá, allá funciona el CAIBAS de la Fiscalía, de lunes a viernes. Sí. Y en caso de que no sea de lunes a viernes, en la unidad de reacción inmediata, la URI, que es vecinita de ustedes aquí en la Fiscalía. Sí, aquí en la autopista norte, enfrente de Coca-Cola, facilito, eso funciona 24 horas. Sí, y hay otra manera, y es a través del sistema de salud, ¿sí? Que la persona sea referida, en caso tal de que haya sido un acceso carnal abusivo, o sea, que se haya utilizado la fuerza, o que esa persona la hayan puesto en incapacidad de resistir, entra a través de urgencias. En Colombia el delito sexual es considerado una urgencia médica, entonces por urgencias se debe remitir a la chica. ¿Qué estamos hablando de las rutas? Es que no es solamente denuncia, sino que esa niña necesita unos cuidados especiales, necesita iniciar su control prenatal, que muchas veces ni lo hacen o lo hacen de manera inadecuada. Necesitamos empezar a prevenir desde el embarazo nuevos embarazos. Sí. Entonces eso también es importante. Otra cosa importante es que esa niña reciba la atención por psicología, por nutrición, por todo lo que implica un embarazo de riesgo, ¿cierto? Entonces es importante pues que se vincule al sistema de salud. Claro, cuando se hace una de estas denuncias, yo pienso que también hay mucho temor detrás, ¿cierto? Sí. ¿Qué va a pasar? Me van a poner pues a voltear a la niña, van a llamar entonces al papá del bebé, aquí se va a formar pues un problema. Sí. Es importante que las personas entiendan que no es esta pues como la principal razón, al contrario, es protección y acompañamiento. Claro. La ruta se debe activar como en varias líneas. La primera es la protección de esa menor, la protección de esa menor por el Estado. Entonces ahí bienestar familiar juega un papel fundamental como garante de los derechos de esa niña y de ese bebé que van a nacer, porque también sabemos que uno de los riesgos es que estos niños generalmente van a estar en condiciones de abandono o va a venir una abuela a suplir como el rol de esa mamá porque está muy joven, o sea, van a presentarse una serie de dificultades. Entonces la protección, y la otra ruta sí es la de justicia, ¿cierto? Que es activar la ruta para denuncia. Nidia, un asunto, la interrupción voluntaria del embarazo, referido específicamente a menores de 14 años, ¿está indicado? ¿Se contempla? ¿Es posible? Sí, hay 3 posibilidades para esa niña que está embarazada, porque es una niña, es menor de 14 años. ¿De qué estamos hablando? Una, llevar a feliz término el embarazo. Es una decisión de la niña. ¿Quién toma la decisión? La niña. La niña. Siempre prima el interés superior del niño y de la niña, ¿cierto? Lo dice la ley, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Segundo, esa niña puede dar en adopción, ¿sí? Tener el se bebé hace y todo el proceso con bienestar familiar, restitución de restablecimiento de derechos, protección de derechos hasta el final para la adopción. Y tercero, la sentencia C355 que nos habla de que necesitamos también orientar a esa niña sobre su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en 2 causales de la sentencia. Una puede ser porque es un delito sexual, que ya lo vimos, solo por el hecho de estar embarazada ya sabemos que es un delito, o por la causal salud, porque sabemos que es un embarazo en alto riesgo y que puede poner en riesgo, como hablábamos ahora, la vida del niño o la vida de la madre. De la madre, perfecto. Bueno, ahora vamos a escuchar también uno de los expertos en este tema. Él es el doctor Juan Guillermo Londoño de Ginecobstetra y nos quiere recordar por qué es tan importante evitar, prevenir el embarazo adolescente por todas las implicaciones físicas, médicas que tiene, y recordarnos también que es nuestra responsabilidad como padres y como profesionales, docentes o profesionales de la salud, inculcar todo el tiempo la información en valores y en una sexualidad responsable.
Son muchos los factores que intervienen en el embarazo adolescente. Puede ocurrir por violación, por falta de información, por falta de planificación, por falta de proyecto de vida. En general, el inicio de la vida sexual en los adolescentes es temprano, tan temprano como los 13 años. Por lo tanto, la información debe partir de la casa y continuar en el colegio. Hay un problema ahí grave y es que la mayoría de los maestros no están capacitados para dar una información adecuada en salud sexual y reproductiva. Se les debe dar una información que sea de buena calidad, debe partir de la familia y obviamente hay que mejorar las competencias de los padres. Igualmente, los adolescentes le prestan mucha atención a los conceptos de los pares. Por eso, el colegio juega también un papel importante en dar información de calidad a maestros y a estudiantes. Se dice que el embarazo adolescente es un problema social con algunas implicaciones médicas, pero esas implicaciones médicas dependen de la edad del adolescente. Por ejemplo, hay mayor riesgo de bajo peso al nacer en los hijos de esos adolescentes. En Antioquia, estas adolescentes presentan más sífilis gestacional y congénita porque el control prenatal de ellas es menor, más riesgo de hepatitis B, más riesgo de hemorragia, más riesgo de preeclampsia o de trastornos hipertensivos de embarazo. Contribuyen de manera significativa a la mortalidad materna con un 30% de las muertes maternas y un porcentaje importante de la morbilidad materna, es decir, enfermedades maternas que ponen en peligro la vida del adolescente, porque no son personas que están preparadas para una maternidad, porque no se puede ser madre antes que ser mujer. La problemática social del embarazo adolescente es bastante grave, por eso embarazo adolescente es pobreza, es su desarrollo, porque se quiebra ese proyecto de vida de esos adolescentes si es que lo tienen. Por eso, proyecto de vida en los niños, las niñas y los adolescentes hay que trabajarlo desde muy temprana edad. El embarazo adolescente es un problema social y un problema de familia. El enfoque debe ser desde familias y comunidades. Y los padres debemos entender que es un problema social que nos afecta a todos y no podemos desconocerlo. Entonces hay que hablar de la problemática, hay que prepararse. No solamente el enfoque desde el punto de vista de anticoncepción o de planificación, sino el enfoque de educación. Terminar el proyecto educativo, que la escuela hable de la problemática de la salud sexual y del adolescente, porque uno de los grandes problemas que tiene la escuela o el colegio entre nosotros es que esconde el problema, se niegan a tratar un problema que está afectando a toda la sociedad. El doctor Juan Guillermo Londoño, médico ginecobstetra, asesor de Profamilia, también del Centro Nacer de la UDA, ha estado con nosotros en varias oportunidades aquí en el programa desarrollando precisamente ese tema. Nidia, y volvamos a un asunto clave de hoy, nuestra responsabilidad como sociedad. Es decir, puede que esa niña menor de 14 años en embarazo no sea mi hija, mi nieta, mi sobrina, pero la responsabilidad social nuestra, ¿cuál es frente a estos casos? Sí, muy pertinente me pareció el nombre que le pusieron hoy al programa, porque no podemos tolerar, esa es nuestra responsabilidad. No se nos puede volver cotidiano que pasemos por el viaducto del metro y veamos niñas en explotación sexual y pongamos la responsabilidad sobre las niñas embarazadas, porque incluso hay programas de madres gestantes de niñas en explotación sexual comercial. Entonces, es el poder tener como un criterio social también que cambie, que modifique de alguna manera esas creencias que son tan fuertemente arraigadas en nosotros. Yo pienso que esa es la responsabilidad. Nos tiene que importar, nos tiene que doler la niñez de nuestra ciudad y la adolescencia de nuestra ciudad. Yo quiero volver otra vez a Pony, al otro invitado, sí. A tomar las riendas. Porque me parece muy importante también rescatar todo el tema de las habilidades para la vida. Eso es lo que él también quiere mostrar, que somos nosotros los que dirigimos nuestra vida y por lo tanto los que, de acuerdo a nuestras decisiones, pues hacemos algo bien o algo mal. ¿Cuáles son esas habilidades más importantes como padres que debemos inculcar en nuestros hijos? Hay un elemento que hemos venido trabajando muy importante, es hacer una crianza
y un proceso de formación más humanizado. Y en ese sentido estamos hablando de que con los muchachos hay que trabajar mucho el manejo de las emociones, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el autoconocimiento, las habilidades pues que plantea la Organización Mundial de la Salud, pero dentro del entorno familiar mismo. Cuando hay por ejemplo, elementos culturales muy importantes en esta sociedad nuestra, que tiene que ver, por ejemplo, con la utilización del castigo físico como un modo de ejercer la autoridad o de restablecerla cuando ya está perdida. Esas cosas las tenemos que contrarrestar a partir de una crianza distinta, de un proceso de reconocer al otro como un interlocutor válido, independientemente de la edad que tenga, ¿cierto? Ese es un elemento, las habilidades para la vida, como el manejo del estrés, como el manejo de las tensiones, del conflicto mismo, que es inherente a la condición humana. Entonces, yo pienso que es volver sobre el ser, ¿cierto? Esa es la posibilidad, pero para volver sobre el ser tenemos que tener digamos, un terreno abonado, y ese terreno abonado tiene que ser una familia distinta. En el barrio Laureles está María Ocampo. Les recuerdo a los televidentes que quieren participar que lo ideal para que fluya más la conversación es bajarle todo el volumen al televisor y escucharnos por el teléfono. María, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa. Gracias. Vean, mi opinión es esta. Generalmente son niños y niñas en hogares solos, ¿cierto? De madres solteras, que tienen 3, 4 hijos de distintos padres. A estas niñas no han tenido ningún ejemplo, todo lo han visto muy normal. Luego se van para escuelas públicas, generalmente porque son casi siempre de estratos muy bajitos o barrios populares. Allá los dejan hacer todo lo que quieran en el colegio, se encierran en los baños, todo eso se cargan y son jugando trencito, de todo, y allá nada les importa. Salen a las calles, salen escogidos pues que no pueden ni caminar. ¿Qué más van a hacer de ahí? Ya tienen esas hormonas alborotadas en esas edades y ningún control de qué hacen allá sin el muchachito. Yo creo que eso más que todo es, y como no se les puede decir nada a los jóvenes porque los traumatizan. Esa es mi opinión y muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu llamada. ¿Algún comentario, Nidia, a propósito de lo que dice María? Sí, me causa muchas gracias porque ha habido como una tergiversación de lo que hemos pretendido en esa crianza humanizada, y en particular pues de la psicología y de los programas de la alcaldía, etcétera. Y es que nunca hemos dicho que a los adolescentes, a los niños no se puede reprender, no se puede normalizar, o sea que tiene que tener normas, que tiene que tener límites. Lo que no estamos de acuerdo es que se haga por las vías violentas. ¿Sí? En eso sí hay mucha claridad, y no porque lo diga una psicóloga, no, es porque es un delito, ¿cierto? Pero no es que porque a mí me humanicen, me socialicen, me voy a volver, como decía la señora, me voy a traumatizar, no. Claro. Eso hay que hacerlo, hay que acompañar ese proceso. Yo pienso que hay un elemento que la señora María nos relata muy importante, la soledad en la que están nuestros muchachos y muchachas. No hablemos solamente de esa niña adolescente, hablemos de ese chico que embaraza a una niña adolescente, ¿cierto? Hay que mirar en qué contextos están y efectivamente se sienten muy solos, muy poco acompañados. Y esa es una queja permanente, y todos los estudios recientes que se hacen con jóvenes y adolescentes indican que ellos se sienten realmente solos. Alguna soledad es real, otra es una sensación de soledad, pero que tiene unos soportes, y es un tema, incluso cuando hablamos aquí del tema del suicidio, la ideación suicidia, la depresión, todo está referido con el tema de soledad. En el tema de las adicciones. Y que viene un otro a acompañar, y ese otro son los medios, y ese otro son mis amigos pares, que incluso están mucho más desubicados que yo muchas veces. Claro. Entonces empieza ese terreno que era de la familia, lo ocupan otros, y lo ocupan desafortunadamente muy mal. Entonces empieza a haber pues como una dificultad muy grande en esa parte afectiva de los y las adolescentes, y que entonces el otro llega a brindarme ese amor, ese afecto, muchas veces ni siquiera el desconocimiento de los métodos, es que no los usan. Exacto. No los usan.
Muy bien, ella es Nidia Ortega, recuerden que es psicóloga y nos está acompañando en el tema de prevención del embarazo adolescente. Vamos a un nuevo corte y en instantes estamos con ustedes. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que tiene en su corazón un gran parque. Nuestra nueva Medellín tiene Parques del Río, un nuevo espacio público para disfrutar en familia, devolverle la vida a nuestro río, el río a la ciudad y a todos sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Ven a Explora durante la fiesta del libro. ¿Qué comemos? Descubre lo que esconden las etiquetas del supermercado. El cielo de Dante, un viaje astronómico por la Divina Comedia. Los felices, ¿qué dicen los investigadores de la felicidad? Rocolas, radiolas y radioteatros, ¿cómo oíamos boleros, bambucos y tangos en Medellín? La historia de la tierra y más, mucho más en Explora durante la fiesta del libro. El Festival Ciudad Saludable cada vez está llegando a más comunas de nuestra ciudad. Este sábado 19 de septiembre estará en San Cristóbal, Comuna 60. Allí un equipo de profesionales en salud atenderá a la población de los regímenes de salud contributivo y subsidiado, prestando servicios como tamizaje visual, vacunación, toma de presión arterial, entre otros. El servicio se prestará de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Camina, corre y tócate. Esa es la frase motivadora de parte de la Fundación Fundamaya, quien invita a todas las mujeres a que se unan este domingo 20 de septiembre a una carrera atlética en pro de la detección temprana del cáncer de mama. Para consultar los requisitos para esta carrera, puedes llamar al teléfono 448-2072. Pensando en las necesidades de la comunidad frente a temas de salud de calidad, la Alcaldía de Medellín hará entrega de la Unidad Hospitalaria Nuevo Occidente, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal. 60.700 habitantes serán las personas beneficiadas y podrán acceder a servicios de nivel 1 de atención, como medicina general, urgencias, hospitalización, odontología, suministro de medicamentos, entre otros. La entrega será este jueves 24 de septiembre. La Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente es un evento que tiene como objetivo mostrar las estrategias que desarrollan diversas instituciones para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes del país. Este evento tendrá lugar del 22 al 25 de septiembre. Se invita a los jóvenes a que visiten los consultorios de servicios amigables ubicados en los centros de salud y unidades hospitalarias de Metrosalud, para que puedan resolver sus dudas de sexualidad y anticoncepción. Muy buena agenda saludable relacionada con los temas que trabajamos aquí. No olviden también que estamos ya en los últimos días de la Fiesta del Libro y la Cultura en esa zona norte de Medellín, espacio abierto, gratuito, con muchas actividades. También podemos asistir a él todo este fin de semana. Nidia, agradeciéndote mucho. Ya estamos a 2 minuticos de concluir el programa. Aprovechemos para retomar algunos elementos importantes para que nos queden como mensajes muy claros frente a este tema. Muy bien. Prevenir. Todos los sectores que estamos involucrados, familia, educación, salud, bueno, ese es un elemento. Desnaturalizar el fenómeno, que lo hablamos ahora. Otro elemento importante, promover las habilidades para la vida, las competencias para vivir y para vivir bien. Un elemento importante que no nombramos y que es importante que lo conozcan, y es cómo los muchachos pueden acceder al programa de Joven Sano a través de su IPS que los atiende, desde el programa de prevención y promoción, ¿cierto? Allí les enseñan pues lo que tienen que saber de salud sexual y reproductiva, que muchas veces los padres no lo hacen, sí, por diferentes razones. Entonces tienen acceso gratuito a esa serie de acciones de prevención. Y en términos generales yo diría que trabajar mucho en ese fortalecimiento de la autoestima, del autocuidado, de la valoración, denunciar los casos
a las autoridades competentes, buscar la protección del Estado a través de bienestar familiar. Y no olvidemos, doctora Fanny Isabel, Nidia y amigos, para nuestro caso local en Medellín, los servicios amigables en salud para adolescentes y jóvenes presentes en los centros de Metro Salud, pero incluso la línea amiga también, porque hay orientación. Sí, es que son muchas, afortunadamente, las estrategias que tenemos en nuestra ciudad para poder brindar una información adecuada. La línea 444-4448 es una línea donde les pueden brindar asesoría, y los servicios amigables para jóvenes y adolescentes que están en todas las unidades hospitalarias y en algunos centros de salud de nuestra ciudad. Allí encuentran gente que los puede acompañar y que los puede informar mejor. Nidia, gracias por acompañarnos, muy rico hacer este programa contigo. Gracias. Muchas gracias. Sí, muy querida, de verdad que nos dejó muchas recomendaciones y bastante tema para reflexionar sobre esto. Vamos entonces a despedirnos, pero recuerden que el próximo lunes tenemos una gran celebración, los 700 programas y los 3 años de Medellín Ciudad Saludable. Entonces los esperamos a todos con un programa muy especial enfocado en la actividad física para que vayan haciendo deporte a Felipe, por fin. Y por este fin de semana aprovechen mucho esta agenda saludable, que tengan un excelente fin de semana.